الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah el Todopoderoso dice en su sagrada revelación que nuestro Señor y Allah el Altísimo posee atributos bellos y los siervos deben de dirigirse hacia su Señor por medio del conocimiento de esos atributos. El profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dice en un relato: Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhala al-jannah, que Allah subhanahu wa ta'ala posee 99 atributos. Realmente los atributos de Allah son infinitos. Las cualidades de nuestro Señor son innumerables. Sin embargo, aquellos atributos que puede observar el ser humano, según el relato del profeta alayhi salatu wasalam, son 99. Y el profeta dice que el que convive con estos atributos de Allah, diciéndolos, memorizándolos y viviendo respectivamente, dakhala al-jannah, será el morador del paraíso. Todos los asuntos, queridos hermanos, en el mundo, en la existencia, le pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi yurja'ul amru kullu. Todo le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos hermanos, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado, si el ser humano reflexiona en todo lo que existe, encontrará y podrá observar una cualidad y un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala por medio del cual se puede dirigir hacia su Señor, lo puede conocer y puede vivir como se le obliga y como se le manda. Por ejemplo, al-Khalq, la creación, el universo, nos dirige hacia el atributo al-Khaliq, el creador. El diseño nos dirige hacia el diseñador. La creación nos dirige hacia el creador. Por lo tanto, reflexionando en el Khalq, podemos observar al Khaliq. Y observando a nuestro Khaliq, al creador, podemos conocer a Allah subhanahu wa ta'ala y luego vivir como nos indica nuestro creador. De igual forma, todos los asuntos de la vida. Tomemos el tema de los desastres que ocurren en la naturaleza. Los terremotos, tsunamis, huracanes, son creaciones de Allah subhanahu wa ta'ala que le pertenecen a Allah. Y por medio de esas escenas podemos observar los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala y conocer nuestro creador, conocer nuestro Señor. En lo que ocurrió en la semana pasada, hemos tocado ese tema. Si nosotros observamos
y reflexionamos, podemos encontrar numerosos atributos de Allah, pero entre ellos vamos a destacar 3 atributos que se pueden observar en ese acontecimiento. Número 1, el primer atributo es al-Qudra, al-Qadir. Qudra se refiere al poder divino que está superior al alcance del ser humano. El ser humano tiene posibilidades, tiene habilidades. Sin embargo, las habilidades del ser humano son limitadas. El ser humano, por medio de sus observaciones, por medio de las experimentaciones, por medio de las exploraciones, ha descubierto numerosos aspectos, pero podemos encontrar esa limitación del intelecto humano por medio del Sagrado Corán. El Sagrado Corán nos indica ciertos aspectos que hasta el día del juicio final, el ser humano, no importa cuánto avance la ciencia y la tecnología, no los podrá descifrar. ¿Qué dice el Todopoderoso? Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. ¿Cuándo acontecerá el día del juicio final? Ningún ser humano lo podrá descifrar. Wa yunazzilul ghais, sobre la lluvia. En cuánta cantidad, a qué hora y hasta cuánto tiempo, exactamente el ser humano no lo puede descifrar. Está fuera de su alcance. Wa ya'lamu ma fil arham. El feto, los rayos X pueden descubrir el género, si es femenino o si es masculino. Lakin shaqiyun aw sa'id, será entre los afortunados o desafortunados, moradores del paraíso o moradores del abismo, no lo podrá descifrar el ser humano. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Ningún ser humano previamente puede decir qué es lo que ganará o perderá el día de mañana. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Nadie podrá decir en qué lugar, en qué país, en qué tierra se despedirá de este mundo. Son conocimientos que están fuera del alcance del ser humano. De igual forma, estos acontecimientos que ocurren están fuera del control del ser humano. Por lo tanto, uno puede observar el poder divino y superior de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando uno conoce el poder superior y siente en su corazón que hay una energía superior a la mía, entonces se siente la debilidad en el corazón. Y cuando el ser humano se siente esa debilidad, él conoce la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, conoce el poder divino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego, ¿cuál es el beneficio, el fruto de conocer la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala? Siempre los menores temen de los mayores. Por lo tanto, cuando uno conoce el poder superior de Allah, temerá de Allah. Y es el objetivo de los signos y de las señales que Allah subhanahu wa ta'ala nos muestra a través de estas calamidades y esos desastres. Allah el Todopoderoso dice en su sagrada revelación: وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Les enviamos estos signos para que teman de mí, porque sin el temor no se puede tener la eternidad placentera. ¿Acaso Allah el Todopoderoso no dice: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. El que temerá de Allah cumplirá con Dios, y el que cumple con Dios tendrá la eternidad placentera. Y el temor, queridos hermanos, no solamente beneficia en la eternidad, sino que en la vida mundana también. Nuestros asuntos de la vida sin el temor no se pueden atender de manera propia, de manera adecuada. Si un estudiante no teme de que fracasará, ¿cómo él va a estudiar debidamente y cumplir con sus deberes escolares? Si un comerciante no teme de perder en su negocio, definitivamente no podrá trabajar debidamente. Entonces el estudiante que estudia y cumple con sus estudios es porque también teme a la vez de fracasar en el año. El trabajador que trabaja debidamente, ¿por qué lo hace? Porque teme de que puede perder las ganancias y las expectativas que tiene. De igual forma, el creyente cumple con Allah subhanahu wa ta'ala porque teme de perder la complacencia de Allah y teme de perder la eternidad placentera que se le está prometiendo. Por lo tanto, este es uno de los objetivos, que temamos de Allah subhanahu wa ta'ala, reconociendo al-Qudra, al-Qadir, la grandeza de Allah, el Todopoderoso. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Otros 2 atributos que podemos observar en los desastres de la naturaleza es el adl, la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, y el rahma, la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos hermanos, que no salga de nuestras lenguas las palabras que se escuchan de muchas personas cuando ven a los niños
infantes fallecer por los terremotos, por los huracanes, por los tsunamis, esas palabras que salen son palabras tan serias que pueden poner en riesgo nuestra fe. Las palabras que dicen, ¿acaso no tenía el derecho de vivir ese pobre niño? Un niño menor de edad, ¿cuál era el pecado que él cometió por el cual tuvo que sufrir con estas consecuencias? Queridos hermanos, estas palabras que salen de la lengua son palabras que provienen de la inmadurez. Nosotros no conocemos el hikmah y la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala conoce más que nosotros qué es lo que beneficia al ser humano y qué es lo que le perjudica al ser humano. Primero que todo, un musulmán sabe, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nosotros le pertenecemos a Allah y nuestra existencia no es un derecho que nosotros nos merecíamos. Si Allah subhanahu wa ta'ala nos hubiera creado como un animal, como un árbol, como una planta, aún hubiera sido una bendición, porque nos dio una existencia del nothing. No existíamos, nos dio una existencia. Y si nos está creando como seres humanos, definitivamente, simplemente es el favor de Allah subhanahu wa ta'ala. No es un derecho que nosotros nos merecíamos. Y después de darnos esta existencia, Allah subhanahu wa ta'ala a cada uno le pone un plazo de vida. 70, 80, 90 años, 50 años, 30 años, 20 años, y hay muchos que ni siquiera llegan a los 5 años y se despiden de este mundo. Sin embargo, queridos hermanos, aquellos niños que se despiden de este mundo en sus infancias, el profeta alayhi salatu wassalam, ¿qué es lo que dice? El profeta alayhi salatu wassalam dice que aquellos niños que fallecen en sus infancias, hum usfur min asafir el jannah, por fallecer en la infancia, ya tienen reservado un paraíso eterno. No existe rendición de cuentas por ellos. Y a la vez el profeta alayhi salatu wassalam está aliviando el corazón de los padres, consolando a los padres. Y el profeta les dice que aquel que pierda a su hijo en su infancia, ese hijo abogará por él y intercederá por él en el día del juicio final y lo llevará al paraíso. Por lo tanto, queridos hermanos, el fallecimiento de un niño en su infancia al final es una bondad de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Si ese niño hubiera llegado en la adolescencia, en la vejez, no se sabría qué es lo que iba a hacer. ¿Acaso nosotros no utilizamos un timeline viendo en la historia a las personas que oprimieron a la humanidad y fueron soberbios, injustos? Nosotros decimos que ese señor en la historia que asesinó a la gente, si yo lo hubiera encontrado en su infancia, no hubiera permitido que él hubiera llegado a esa etapa. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Lo pensamos o no lo pensamos? Solo es una suposición, pero Allah subhanahu wa ta'ala sabe cómo uno va a vivir en la vida futura y sabe cuál es la vida adecuada para cada uno. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros pertenecemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Un niño que fallece en una calamidad tiene una eternidad placentera certificada por el profeta alayhi salatu wassalam. Y un mayor que fallece tahta al-anqad, o sea, bajo los escombros, el profeta alayhi salatu wassalam dice, fahuwa shahid, es un mártir. Allah subhanahu wa ta'ala, por medio de esa prueba, le está dando un rango del martirio. Por lo tanto, muchas veces nosotros vemos escenas desfavorables, pero realmente resultan ser misericordia y favorables. Queridos hermanos, un niño que está excediéndose en el consumo de chocolates, de dulces, el padre lo detiene. El niño se pone a llorar. ¿Por qué se pone a llorar? Porque no conoce cuáles son los perjuicios del consumo excesivo de chocolates. Pero cuando llega a ser padre, lo mismo hace con sus hijos. Entonces, ¿por qué estaba llorando cuando su padre lo detenía de excederse en el consumo de chocolates? Porque estaba inmaduro. Pero cuando llegó a la adolescencia, lo mismo hace con sus hijos porque ya maduró y ya sabe cuáles son las consecuencias del consumo excesivo de los dulces y los chocolates. Así mismo es nuestro asunto con Allah. Al frente del conocimiento y la sabiduría de Allah, nosotros somos inmaduros. No sabemos qué es lo que reside en cada decisión que Allah subhanahu wa ta'ala toma. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestros sabios dicen, Man dhanna infikaka lutfihi an qadari fadhalika lidha'fin fi aqli. El que piensa que todo lo que Allah ha predestinado no está con la misericordia de Allah y no existe una misericordia en la predestinación, es porque no conoce la decisión que Allah subhanahu wa ta'ala toma
y cómo Allah subhanahu wa ta'ala convive con sus siervos. Por lo tanto, queridos hermanos, son 3 atributos que tenemos que conocer por medio de estos desastres. Número 1, la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Número 2, la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagínense, Allah subhanahu wa ta'ala dice en un hadith qudusi: Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Yo he prohibido la injusticia sobre mí mismo y lo he prohibido entre ustedes también, por lo tanto no sean injustos unos con los otros. ¿Cómo se puede ver una injusticia de Allah subhanahu wa ta'ala por medio de estos acontecimientos? En la época del profeta alayhi salatu wassalam, cuando falleció el hijo del profeta Ibrahim, hubo un eclipse solar. Y cuando hubo ese eclipse solar, los incrédulos de la Meca empezaron a decir que el eclipse solar ocurrió porque falleció el hijo del profeta y el hijo de Muhammad, Ibrahim. El profeta alayhi salatu wassalam se dirige hacia sus compañeros y le dice: Inna ash-shams wal qamar aya min ayati Allahi ta'ala la yankasifan bi mauti ahad aw bi ihya'i ahad. El eclipse solar o lunar es un signo que simboliza la grandeza de Allah y no ocurre por el fallecimiento o por la vida de una persona. Entonces, cuando ustedes ven un desastre como un eclipse solar y lunar, diríjanse hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Apóstrense al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en el hadith que escuchamos el profeta alayhi salatu wassalam nos indica qué es lo que tenemos que decir, que se dice du'a'ul qarb. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard rabbul arshil karim. Son frases que el profeta alayhi salatu wassalam nos indica decir cuando acontecen estos desastres en la naturaleza. Queridos hermanos, es un terremoto que ocurre en diferentes lugares del mundo. Tal vez un grupo de personas lo vean y otros no lo vean, pero hay un terremoto que se menciona en el Sagrado Corán que será un inmenso terremoto. Y cada individuo lo tendrá que vivir y lo tendrá que ver y lo experimentará. Ese terremoto es el terremoto del día del juicio final. Allah el Todopoderoso dice: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Oh gente, teman de su Creador. Inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim. Ciertamente el terremoto del día del juicio final será terrible. Y el Sagrado Corán nos indica algunas escenas. Yawma tarawnaha, cuando verás ese terremoto, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Las mujeres que estarán amamantando se desentenderán de sus hijos. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Por ser terrible ese terremoto, las embarazadas van a abortar. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Abortarán las embarazadas. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. Verás a la gente borrachos, ebrios. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Pero no estarán borrachos. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Sino que el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala será intenso y terrible. Esa será la escena del terremoto del día del juicio final. Queridos hermanos, en otro capítulo, Allah el Todopoderoso dice: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Cuando la tierra sea sacudida a un gran terremoto. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Y la tierra escupa, vomite todo lo que tenga en su estómago. ¿A qué se refiere Asqal? Asqal se refiere a los seres humanos. Y también se refiere a las riquezas. Las personas que comprometían todo, buscando el dinero, buscando la riqueza, buscando los bienes del mundo, cuando verán esas riquezas, se dirigirán hacia esa riqueza que serán escupidas y vomitadas por la tierra. Y les dirán, eso lo dice el dicho del profeta alayhi salatu wassalam, le dirán que por ti asesiné a fulano, 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 fulano. Otros dirán, por ti asalté a fulano, fulano, fulano y fulano. Un grupo dirá que por ti robé a fulano, 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 fulano. Otro grupo dirá que por ti rompí los lazos familiares que Allah subhanahu wa ta'ala me había obligado de mantener. Corrompí con mis hermanos, corrompí con mis padres, corrompí con mis tíos. Y cuando se le dará cuenta que esa riqueza por la cual se estaba matando en esta vida, estaba comprometiendo todo para buscar esa riqueza, será inútil en el día del juicio final. يَوْمَ لَا يَنْفَعْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. El día del juicio final, ni la familia, ni el dinero, ni las riquezas que tú anhelas en este mundo te van a servir. Se despedirá y le dará la espalda lamentándose que en qué desperdicié mi vida. Por eso se dice, queridos hermanos, en el Islam
derechos de Allah subhanahu wa ta'ala y los derechos humanos van de hombro a hombro. Tenemos que cumplir por un lado los derechos de Allah y a la vez con los derechos humanos. Derechos de Allah, Allah es misericordioso. Si Allah desea perdonar, perdonará. Pero derechos humanos, hasta que no le devolvamos el derecho al que le corresponda, Allah subhanahu wa ta'ala no nos va a perdonar. Esa es la ley de Dios. Estamos poniendo curita donde no está la herida. Una persona que le falta los derechos al prójimo, a sus clientes, a sus mayores, al acreedor que le haya prestado o le haya robado a alguien o haya hablado detrás de la espalda de alguien. Realmente todos los rezos que está realizando, las recompensas en el día del juicio final se la enviará a esa persona a quien le habrá faltado su derecho. Por eso el profeta alayhi salatu wassalam le pregunta una vez a sus compañeros: ¿quién es el más pobre del mundo? Los compañeros responden: el más pobre del mundo es el que no tiene dinero, el que no tiene para cubrir sus necesidades, el que no tiene para apoyar a los necesitados. El profeta alayhi salatu wassalam dice que no, ese no es el pobre. El pobre será el pobre del día del juicio final, que vendrá con una inmensa recompensa del tamaño de las montañas, rezos, ayunos, peregrinaciones, zakat. Habrá hecho muchas adoraciones del tamaño de las montañas, pero le estará debiendo a fulano, le estará debiendo a fulano, le estará debiendo a fulano, le estará debiendo a fulano. Entonces en el día del juicio final el pago no será el dinero, no serán los billetes, sino que serán los hasanat. Por esos hasanat tendrá que pagarle todas esas deudas que le debía a los acreedores, a las personas a quienes le había faltado el derecho. Y cuando todos los hasanat se habrán acabado, no habrá nada y aún los derechos estarán pendientes, se les dirá a ellos, a quienes se le había faltado el derecho, que hagan una transferencia de sus pecados, y este señor que había presentado una gran inmensa recompensa estará culminando, terminando, cargando los pecados de las personas que le había faltado el derecho. Por lo tanto, queridos hermanos, derechos de Allah y derechos humanos van de hombro a hombro en el Islam. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. El ser humano, cuando va a ver esta escena terrible del terremoto, dirá: ¿qué le ha pasado a la tierra? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ese día la tierra va a contar sus reportes. El profeta alayhi salatu wasalam dice: ¿acaso saben cuál es el reporte que dará la tierra? Ma akhbaruha. ¿Cuál es la información que dará la tierra? La tierra hablará, atestiguará a favor o en contra de cada obra que se habrá hecho por encima de su espalda. Cada obra que realices, recuerda que hay un recorder, hay una grabadora que está grabando el bien y el mal que estás haciendo, y va a atestiguar a favor o en contra en el día del juicio final. Por lo tanto, cuando nosotros rezamos en grupo, nuestros sabios nos dicen: después que terminemos los rezos de congregación, nos separemos. ¿Por qué nos estamos separando? Para que nosotros aumentemos nuestros testigos en el día del juicio final, para que logremos rezar en diferentes partes y cada pedazo sea testigo a nuestro favor en el día del juicio final. ¿Cuántos de nosotros viajamos? Cuando estamos viajando y vamos en un país extranjero, ¿por qué no buscamos las mezquitas? ¿Por qué no aprovechamos con los rezos y hagamos que esos pedazos de tierra extranjeros sean a nuestro favor un testigo en el día del juicio final? Cuando estamos manejando carro, estamos en la aerolínea, cada minuto, ¿cuál es la distancia que corta el medio de transporte? Si estamos escuchando músicas, estamos viendo en la pantalla algo frívolo que ni siquiera nos beneficia, toda esa distancia la estamos poniendo en nuestra contra en el día del juicio final. ¿Por qué no escuchamos el Sagrado Corán? ¿Por qué no decimos Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Cada minuto la distancia que se corta será a favor un testigo en el día del juicio final. Yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha bi'anna rabbaka awhalaha. ¿Por qué va a hablar la tierra? Porque Allah se lo habrá indicado. Yawma'idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Todos se van a levantar para ver sus registros, para ver las consecuencias de lo que habrán hecho. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. El que haya hecho un bien, aunque sea del tamaño de un átomo, lo encontrará registrado. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Y el que habrá hecho una obra del mal, aunque sea del tamaño de un átomo, lo encontrará en el día del juicio final. Por lo tanto, nuestros corazones, queridos hermanos, siempre tienen que estar conscientes de lo mínimo bien que podamos hacer y del mínimo mal del cual nos podamos abstener. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de reflexionar en el Sagrado Corán, que nos dé la oportunidad de sentir la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala y de vivir la vida como se nos indica
en nuestro sagrado Corán y en las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبنا حسابا يسيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة